Existen hombres para quienes la intimidad es un territorio de certezas. Su cuerpo responde de una manera predecible, alineado con su deseo y el momento compartido. La conexión entre la intención y la respuesta física es directa, casi automática, un reflejo de su estado interno que no requiere un análisis constante ni una supervisión ansiosa. Para ellos, la función corporal es una aliada silenciosa y fiable. Luego existe otra experiencia, una en la que la fiabilidad ha sido reemplazada por la incertidumbre. Un día la respuesta es plena y sin esfuerzo, pero al siguiente, en circunstancias casi idénticas, el cuerpo parece no escuchar. Esta variabilidad no sigue una lógica aparente, convirtiendo cada encuentro íntimo en una apuesta interna. Esta imprevisibilidad es lo que genera el verdadero desgaste. No es la ausencia constante de respuesta, sino la aleatoriedad lo que mina la confianza desde dentro. La mente empieza a trabajar mucho antes del encuentro, anticipando, evaluando, intentando predecir el resultado. Durante la intimidad, usted no está plenamente presente con su pareja. Está dentro de su cabeza, monitorizando cada sensación, buscando una confirmación de que todo irá bien. Esta hipervigilancia se convierte en un interruptor que, paradójicamente, parece apagar la misma respuesta que tanto anhela. El silencio después de un intento fallido, la sensación de desconexión en un momento que debería ser de unión, nace de esa falta de certeza sobre el propio cuerpo. Muchos atribuyen esta fluctuación a la edad, al cansancio o al estrés del día. Y aunque esos factores influyen, no explican por qué la respuesta puede ser perfecta un martes y completamente ausente un sábado. La diferencia fundamental entre el hombre que vive con certeza y el que vive con incertidumbre no reside en su masculinidad, en la intensidad de su deseo o en la calidad de su relación. Reside en un mecanismo fisiológico más profundo, una especie de interruptor interno que regula la circulación de una manera que a menudo parece ajena a nuestra voluntad consciente. Un sistema que responde a señales invisibles que todavía no ha aprendido a interpretar. ¿Se reconoce usted en la incertidumbre de no saber qué respuesta le dará su cuerpo la próxima vez? Esta experiencia, vivida en solitario, suele alimentar un diálogo interno muy severo. Usted se dice a sí mismo que algo está mal, que está fallando, o que ya no es el hombre que era. La vergüenza no proviene únicamente del hecho físico, sino de lo que usted interpreta que significa sobre su valía y su capacidad de conectar con su pareja. En el silencio que sigue a un momento de intimidad interrumpida, ese juicio se siente absoluto. Es una sensación de estar decepcionando a la persona que ama, de no estar a la altura de un momento que debería ser de unión y placer. Este peso se acumula, convirtiendo la anticipación de la intimidad en una fuente de ansiedad, no de alegría. Como consecuencia, es posible que haya empezado a evitar sutilmente las oportunidades de intimidad, no por falta de deseo, sino por un miedo profundo a repetir esa sensación de fracaso. Quizás usa excusas como el cansancio o el estrés del trabajo, no para engañar a su pareja, sino para protegerse a sí mismo de una posible nueva decepción. Esta evitación crea una distancia que ninguno de los dos deseaba. Su pareja puede sentirse rechazada o confusa, sin entender que su repliegue no es un rechazo hacia ella, sino una defensa contra el dolor de sentirse inadecuado. La cama, que antes era un lugar de encuentro, se convierte en un espacio cargado de una tensión no verbalizada, un escenario donde se teme un examen. Quiero que sepa que esta historia de ansiedad anticipatoria, de hipervigilancia interna y de evitación protectora no es solo suya. Es una de las dinámicas más comunes y dolorosas que escucho en mi consulta. Hombres vitales, inteligentes y que aman profundamente a sus parejas se encuentran atrapados en este mismo ciclo. No es un defecto de su carácter ni una señal de que algo esté irreparablemente roto en usted. Es la respuesta humana a una experiencia de incertidumbre corporal que erosiona la confianza. Comprender que este sufrimiento silencioso es una experiencia compartida es el primer paso para poder desarmar el poder que tiene sobre usted. Usted no está solo en esto, de ninguna manera. Es muy probable que usted haya intentado dar sentido a esta situación recurriendo a la explicación más común: la edad. Es una conclusión lógica. El cuerpo cambia con los años y ciertos procesos fisiológicos se modifican. Sin embargo, si se detiene a pensarlo, esta respuesta es profundamente insatisfactoria, porque no explica el núcleo de su problema: la imprevisibilidad. La edad es un factor constante que avanza lentamente, día a día. No explica por qué un martes su cuerpo responde con total normalidad y un sábado, en condiciones de deseo y afecto similares, parece desconectado. Si fuera únicamente la edad, la respuesta sería consistentemente deficiente,
o iría disminuyendo de forma gradual y predecible. La aleatoriedad que usted experimenta apunta a un mecanismo diferente, uno que fluctúa a corto plazo. Quizás también haya considerado la posibilidad de un desajuste hormonal, como un nivel bajo de testosterona. De nuevo, es una idea razonable, ya que las hormonas juegan un papel crucial en el deseo sexual y en la vitalidad general. No obstante, la testosterona funciona más como un regulador del interés y la motivación a largo plazo que como un interruptor de encendido y apagado para la función eréctil en un momento concreto. Usted sabe que el deseo está ahí, que la conexión con su pareja es real y que la estimulación es la adecuada. El fallo no se produce en el querer, sino en el poder. La testosterona no explica por qué, sintiendo un deseo intenso, el mecanismo físico a veces se activa y a veces no. Finalmente, está la explicación psicológica. Está todo en su cabeza. Esta es quizás la más frustrante de todas, porque en parte siente que es cierta, pero al mismo tiempo la percibe como una acusación. Le hace sentir culpable, como si el problema fuera una debilidad de su mente, un fallo en su capacidad para relajarse. Esta explicación invalida la experiencia física real que usted vive y no le ofrece ninguna herramienta para cambiarla. Decirle a alguien que no piense en algo es la mejor manera de que lo haga. La mente y el cuerpo están conectados, sin duda, pero la forma en que su ansiedad se traduce en un fallo mecánico inmediato no es un defecto de carácter. Es una reacción fisiológica que todavía no comprende. La razón por la que esas explicaciones fallan es porque observan el problema desde el ángulo equivocado. Usted ha estado pensando en su cuerpo como si fuera una máquina con piezas que se desgastan, pero es más preciso verlo como un sistema biológico, increíblemente inteligente y reactivo. La circulación sanguínea, especialmente en la respuesta eréctil, no es un flujo pasivo como el agua en una tubería. Es un proceso activamente regulado, segundo a segundo, por un centro de control, su sistema nervioso autónomo. Este sistema envía constantemente señales invisibles que ordenan a los vasos sanguíneos abrirse o cerrarse. La imprevisibilidad que le atormenta no es un fallo aleatorio, es la respuesta lógica y predecible de su cuerpo a estas señales que usted aún no ha aprendido a identificar. Para simplificarlo, imagine que este sistema de control tiene un gran interruptor con solo dos posiciones. No puede estar en ambas a la vez. La primera posición es el modo alerta. Este es el sistema de supervivencia, diseñado para la lucha o la huida. Cuando se activa, su cuerpo desvía instantáneamente la sangre y los recursos lejos de funciones no esenciales, como la digestión, la reparación celular y la función eréctil, y los envía hacia los grandes músculos para prepararse para una amenaza. La segunda posición es el modo seguridad. Este es el estado de calma, conexión y reparación. Solo cuando el interruptor está en esta posición, su cuerpo permite que los vasos sanguíneos del pene se relajen y se llenen, posibilitando una erección. Este interruptor no es una metáfora, es el núcleo de su fisiología. Su cuerpo cambia radicalmente dependiendo de qué modo esté activo. Piensa en la sensación física de un susto o de una preocupación intensa. El corazón se acelera, quizás siente un nudo en el estómago. Eso es el modo alerta en acción. Ahora piense en la sensación de profunda tranquilidad después de un día satisfactorio, en un entorno seguro. Eso es el modo seguridad. La respuesta física que a usted le preocupa depende por completo de cuál de estos dos estados neurológicos predomina en un momento dado. Comprender esta dinámica es el mapa que necesita. Si esta perspectiva le resulta útil, puede considerar suscribirse para seguir profundizando en cómo funciona su cuerpo. Ahora piense en esa sensación de estar dentro de su cabeza, durante la intimidad, monitorizando cada sensación, buscando una confirmación. Ese cambio de estar presente con su pareja a convertirse en un observador ansioso de su propio cuerpo no es un simple pensamiento. Es el acto exacto que activa el interruptor hacia el modo alerta. Su cerebro interpreta esa hipervigilancia como una señal de que algo podría salir mal, un peligro potencial. En respuesta, su sistema nervioso autónomo obedece de inmediato la orden de prepararse para esa amenaza. Desvía los recursos, tensa los músculos y contrae los vasos sanguíneos. Su cuerpo no le está fallando en ese momento. Está ejecutando a la perfección una orden de protección que usted mismo, sin saberlo, le ha enviado. Recuerde la rapidez con la que la respuesta física puede desaparecer. Un momento está ahí, plena y fuerte, y al siguiente, una duda fugaz o una pequeña distracción la desvanece por completo. No es un declive gradual,
Es un corte seco, casi instantáneo. Lo que usted experimenta en ese instante es la increíble velocidad de su sistema de alerta. Este sistema no negocia ni reflexiona. Ante la más mínima señal de un posible peligro, que en este contexto es el peligro emocional de la vergüenza o la decepción, ejecuta su protocolo de supervivencia. Cierra el paso a las funciones que considera no esenciales para la supervivencia inmediata, y la función eréctil es una de ellas. Su cuerpo, en ese segundo, priorizó protegerle del dolor emocional por encima de todo. Ahora piense en los días en que todo funciona sin esfuerzo, de forma natural. Es muy probable que en esas ocasiones usted no estuviera pensando en absoluto en su rendimiento. Quizás se sentía particularmente relajado, o tan inmerso en la conexión y el placer del momento que la autoevaluación simplemente no tuvo espacio para surgir. En esos instantes, su sistema nervioso estaba firmemente en modo seguridad. No tuvo que hacer nada para forzar la respuesta. Esta simplemente ocurrió porque las condiciones internas eran las adecuadas. Su cuerpo recibió la señal inequívoca de que el entorno era seguro. La conexión era genuina y no había ninguna amenaza en el horizonte. La fiabilidad que tanto anhela no es algo que deba construir, sino un estado que necesita permitir. Lo que usted ha estado viviendo, por tanto, no es el fallo de una pieza mecánica, sino un conflicto directo entre dos sistemas operativos internos. Su deseo consciente, su amor por su pareja y su intención de conectar pertenecen al modo seguridad. Sin embargo, su miedo al fracaso, el recuerdo de intentos fallidos y la ansiedad por el rendimiento activan el modo alerta. Estos dos estados son fisiológicamente incompatibles. Cuando intenta mantener una erección mientras se siente ansioso, le está pidiendo a su cuerpo que acelere y frene al mismo tiempo. El resultado no es un fallo, es un bloqueo. Su cuerpo recibe órdenes contradictorias y, por diseño evolutivo, la orden de alerta siempre ganará. El problema no es que su cuerpo no le escuche, es que escucha demasiado bien la señal equivocada. La buena noticia es que aunque este interruptor es automático, no es inmune a su influencia. Usted no puede ordenarle a su cuerpo que entre en modo seguridad, pero sí puede crear las condiciones que lo invitan a hacerlo. Piense en su respiración. Cuando usted está ansioso o asustado, su respiración se vuelve corta y superficial, en la parte alta del pecho. Es la respiración de la alerta. En cambio, cuando se siente profundamente relajado y seguro, su respiración es lenta, profunda y abdominal. No es una coincidencia, es una comunicación directa con su sistema nervioso. Aprender a respirar de una manera calmada y diafragmática, incluso fuera del dormitorio, es una de las primeras maneras de enseñarle a su cuerpo que no hay una amenaza inminente. Del mismo modo, considere dónde reside su foco de atención durante la intimidad. Cuando su atención está puesta en el placer compartido, en las sensaciones, en la piel de su pareja, usted está enviando una señal de conexión y seguridad. Su sistema nervioso interpreta esto como un entorno propicio para la unión. Pero en el instante en que su foco se retira de la experiencia externa y se vuelve hacia adentro para monitorizar su propio rendimiento, la señal cambia drásticamente. Esa autoobservación es, para su cerebro primitivo, una forma de vigilancia ante un peligro. Al desplazar deliberadamente su atención de la evaluación interna a la conexión externa, usted está utilizando una de las palancas más poderosas para mantener el interruptor en la posición de seguridad. Además de la respiración y el foco, existe un tercer nivel de influencia, el apoyo bioquímico. Para que los vasos sanguíneos se relajen y permitan el flujo necesario, su cuerpo necesita una molécula mensajera específica, un gas llamado óxido nítrico. Esta molécula es la que da la orden final de abrir las compuertas. La producción de óxido nítrico en su cuerpo no es constante. Depende de varios factores, incluyendo la disponibilidad de ciertas materias primas que obtiene de su alimentación. Un sistema nervioso en modo seguridad es el que autoriza la producción de esta molécula, pero necesita tener los ingredientes correctos a mano para poder fabricarla de manera eficiente en el momento preciso en que se la necesita. Estos elementos, su respiración, su foco mental y los recursos bioquímicos disponibles no son soluciones mágicas, sino facilitadores. No fuerzan el interruptor, pero hacen mucho más probable que se incline hacia el modo seguridad. Son pequeños ajustes que, acumulados, pueden cambiar el entorno interno en el que su cuerpo opera. No eliminan por completo la posibilidad de que el modo alerta se active, pero sí fortalecen la resiliencia de su sistema de calma y conexión, dándole una base más sólida desde la cual funcionar. Al reflexionar sobre esto,
¿Qué ha reconocido en su propia experiencia? ¿Qué pequeñas señales o cambios, quizás en su respiración o en su foco, podría empezar a notar a partir de ahora? Sin embargo, es mi responsabilidad como médico añadir una capa de prudencia a esta explicación. El modelo del interruptor entre alerta y seguridad es inmensamente poderoso para entender la variabilidad de su respuesta, pero opera sobre una base fisiológica que debe estar sana. Piensa en los vasos sanguíneos como las carreteras y en el sistema nervioso como el control de tráfico. Si las carreteras están dañadas o estrechas debido a condiciones subyacentes, como la hipertensión, la diabetes o una enfermedad cardiovascular, el tráfico no podrá fluir libremente aunque el semáforo esté en verde. Por tanto, la gestión de su estado interno es crucial, pero siempre debe ir de la mano del cuidado de su salud física general, que es el fundamento de todo. Por esta razón, hay situaciones específicas que requieren una evaluación médica para descartar un problema orgánico primario. Si la dificultad que experimenta es de aparición muy reciente y repentina, o si es constante y no presenta esa variabilidad de la que hemos hablado, es importante consultarlo. Del mismo modo, si la disfunción viene acompañada de otros síntomas, como dolor, curvatura o cambios en la micción o en el deseo sexual, no debe atribuirlo únicamente al mecanismo de la ansiedad. Estos pueden ser indicadores de que existe una condición médica específica que necesita ser diagnosticada y tratada directamente. Una consulta no invalida lo que ha aprendido, lo complementa, asegurando que abordamos el cuadro completo con total seguridad. De hecho, en la mayoría de los casos, estos dos aspectos no son excluyentes, sino que interactúan y pueden reforzarse mutuamente. Una condición física subyacente puede dificultar ligeramente la respuesta eréctil, haciendo que el mecanismo sea menos robusto. Esta pequeña dificultad inicial es suficiente para que su mente lo detecte, generando esa primera chispa de ansiedad y autoobservación. A partir de ahí, el sistema de alerta se activa, contrayendo los vasos sanguíneos y empeorando drásticamente una situación que quizás era solo una pequeña limitación. Se crea así un círculo vicioso en el que el problema físico alimenta la ansiedad, y la ansiedad magnifica el problema físico. Comprender esta interacción es clave para poder desarmarla eficazmente. Ahora puede ver cómo todas las piezas encajan en un sistema coherente. Su estado mental, esa ansiedad anticipatoria que le hacía sentirse en su cabeza, no es una debilidad psicológica, sino la señal de activación directa para el modo alerta. Sus acciones, como la respiración superficial o el foco en el rendimiento, son el combustible que mantiene activo ese estado de amenaza. Y los recursos bioquímicos de su cuerpo, como el óxido nítrico, simplemente no pueden ser liberados bajo esas órdenes neurológicas. Por tanto, la solución no es luchar contra su cuerpo, sino colaborar con él. Al gestionar su respiración, dirigir su foco a la conexión y asegurar que su cuerpo tiene los nutrientes necesarios, usted no está usando trucos. Está orquestando las condiciones para que su sistema nervioso cambie al modo seguridad. Así que, la diferencia que lo cambia todo no reside en una bebida. La diferencia fundamental está entre intentar forzar la circulación en un cuerpo que está en modo alerta y permitir la circulación creando las condiciones para el modo seguridad. Una bebida rica en nitratos, como el zumo de remolacha, es una herramienta excelente para el segundo escenario, porque proporciona la materia prima que el cuerpo necesita para abrir los vasos sanguíneos. Pero es completamente inútil en el primero, ya que el sistema de alerta anula esa orden. La diferencia, por tanto, no es que bebe, la diferencia es desde qué estado interno actúa. Y ese estado, por primera vez, usted puede empezar a entenderlo y a influir en él. Esa es la verdadera diferencia. Lo que ha experimentado no es un fallo de su masculinidad, ni una señal de que esté roto. Es la respuesta predecible y lógica de un sistema nervioso humano diseñado para protegerle. Su cuerpo no le ha estado traicionando. Ha estado ejecutando un protocolo de supervivencia basado en las señales de peligro que, sin saberlo, usted le enviaba. Comprender este mecanismo le devuelve el control, no a través de la fuerza, sino de la inteligencia y la calma. Le permite dejar de ser un prisionero de la incertidumbre para convertirse en un gestor consciente de su propia fisiología. Este es el primer paso para reconstruir la confianza y la conexión. Si está listo para seguir profundizando en esta práctica y restaurar la paz en su intimidad, estoy aquí para guiarle.